La popularidad del Camino de Santiago ha explotado desde su revitalización en los años 80, pasando de llegar a Santiago tan solo 67 peregrinos en 1972 a 438.321 peregrinos en el año 2022. Lo que no queda tan claro es el porqué de semejante crecimiento. Esto es Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en este video voy a intentar explicar el secreto del éxito del Camino de Santiago. Lo que voy a contar a continuación es una teoría propia que tengo de hace 10 años y que parecería ser que nadie la ha expuesto todavía. En el pasado, mucha gente atribuía la popularización del camino a libros exitosos o escritos por gente famosa, así como a películas. Y en los últimos 10 años, a las redes sociales. Personalmente pienso que el éxito del camino pasa por otro lado. Existen estadísticas súper detalladas del Camino de Santiago, que incluyen camino elegido, punto de partida, cómo se hizo, motivos para hacer el camino, sexo, edad, nacionalidad y hasta profesión de los peregrinos. Pero hay dos cosas muy importantes que no dicen las estadísticas. Primero, no incluyen las personas que están haciendo el camino y que no llegan a Santiago, o las que sí llegan a Santiago, pero que no quieren pedir la compostela o certificado de bienvenida. Ejemplo, en el año 2022 caminé más de 800 kilómetros y no pasé por Santiago. Con esto quiero decir que hay varias decenas de miles de personas que no están contabilizadas en las estadísticas, por lo que el camino es todavía mucho más exitoso de lo que parece ser. Y la segunda, aún más importante, es cuántos de esos peregrinos que sí llegan a Santiago son peregrinos novatos o primerizos y cuántos son peregrinos experimentados. Porque hay mucha gente que ha hecho el camino muchas veces. Algunas personas hasta varias veces en el mismo año. Ejemplo, yo, en las estadísticas del año 2012, cuento como si fuera 3 peregrinos. Cada vez es más normal conocer a gente que diga que hizo el camino más de 10 veces. Ojo, también hay que considerar que cada persona tiene un criterio propio sobre lo que cuenta como un camino. Pero creo que la clave está aquí. Son esos peregrinos experimentados con su pasión contagiosa y su marketing de boca en boca la razón por la cual el camino tiene tanto éxito. Igualmente, esa conclusión genera otra pregunta que no se explica claramente. ¿Qué es lo que moviliza a estos peregrinos a hacer el camino múltiples veces? Y mi respuesta hipersimplificada es que el camino es adictivo. Ok, sí, no es fuerte ni dañina como una adicción a las drogas o al cigarrillo, pero sí hay que admitir que el camino tiene algo que llama una y otra vez. Para explicar más claramente por qué es adictivo, necesito hablar primero sobre las necesidades humanas. Si bien una de las obras más conocidas respecto a las necesidades humanas es la pirámide de Maslow, prefiero referirme a una versión algo modificada, popularizada por el gurú y autor Tony Robbins. Robbins explica que hay 6 necesidades humanas fundamentales, que podríamos describir como necesidades emocionales. Estas necesidades son tener certeza sobre lo que está por suceder en nuestras vidas. Es una necesidad muy básica asociada con los instintos de supervivencia. Es saber que vamos a tener un techo y comida, así como que nuestra vida no corre peligro. Esto queda evidenciado en las rutinas de la vida diaria. Irónicamente, también necesitamos exactamente lo contrario. Una existencia predecible y controlada aburre. Tenemos un instinto de buscar lo nuevo y de explorar, intentando dentro de lo posible encontrar un balance con la primera necesidad. La tercera necesidad es sentirnos importantes, especiales, únicos y o necesitados. Esta necesidad tiene tanto que ver con la autoestima y la forma en que nos miramos a nosotros mismos, como con el estatus que tenemos en los ojos de terceros, en nuestra tribu y en la sociedad en general. Luego tenemos la necesidad de cercanía y conexión con otras personas, de tener pareja y amigos. Una extensión de esa necesidad es la de pertenecer a un grupo o a una tribu, algo que también está relacionado con la necesidad de certidumbre y seguridad, pero que puede chocar con la necesidad de individualidad. Todos necesitamos también crecer de alguna manera, de ver cómo estamos mejor que antes, cualquiera sea el criterio utilizado, y de ver que nuestras acciones tienen un efecto y consecuencias positivas y esperadas. Esta necesidad también puede entrar en conflicto con la necesidad de certidumbre, pero a la vez está en congruencia con la necesidad de variedad. Muchas veces, para crecer, debemos dejar de lado la certidumbre, hacer cambios y correr riesgos. Y por último, tenemos una necesidad de ayudar a los demás y de devolver a nuestra comunidad. Esta necesidad surge cuando se satisfacen nuestras necesidades más básicas y está alineada con varias de las otras necesidades. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la adicción? Robbins dice que cualquier experiencia necesita, para volverse adictiva, satisfacer al menos 3 de estas 6 necesidades, y que mientras más necesidades satisfaga, más adicta se vuelve.
Utilizando este marco de referencia podemos ver que el camino satisface, haciendo un balance un tanto único, esas 6 necesidades humanas. Veamos cómo satisface cada una en detalle. Cada día del camino provee una rutina sencilla y consistente. Levantarse antes o al amanecer. Caminar durante horas, siguiendo flechas, parando a descansar y hablando con otros peregrinos. Llegar a destino. Conseguir albergue. Ducharse y descansar. Comer, visitar el pueblo, cenar, dormir y repetir. Todo esto coincidiendo más o menos con la misma gente. Además, el camino cuenta con una red de albergues, buena señalización e infraestructura básica, además de toda la información necesaria, por lo que tenemos cierta certidumbre de que vamos a poder comer y dormir y que no corremos peligro. Pero a pesar de la rutina, cada día es totalmente distinto al anterior. Cada día tiene paisajes nuevos, lugares nuevos, monumentos nuevos, lugareños nuevos y nuevas conversaciones. Cada etapa tiene clima distinto, albergue distinto, hospitalero distinto. Estamos en modo explorador 16 horas al día. El camino es una experiencia intensa y desafiante para la gente que lo hace, y eso contribuye a mejorar la autoestima. Además, se tiene el control total de la experiencia. Vas a tu ritmo, paras cuando quieres y caminas hasta donde quieras. Te convierte en el protagonista de tu propia historia y no en un espectador, y puedes expresar tu individualidad al máximo. Además, el camino hoy día tiene fama mundial y hacerlo da estatus en los ojos de terceros. Mientras se hace el camino, se forma parte de una comunidad de individuos que, aunque provenientes de diferentes culturas y de diferentes escuelas de la vida, están viviendo una experiencia parecida y con los mismos objetivos. Se pertenece a una suerte de tribu nómade con vocabulario propio y códigos propios. Además, es bastante fácil conectar con otros peregrinos y conocer muy bien a una persona en muy poco tiempo. Muchas personas van al camino a reflexionar sobre su vida y a hacer catarsis, por lo que están mucho más abiertos que en su vida cotidiana. Es muy común hacer grandes amistades y hasta a veces conocer a tu media naranja. El crecimiento y la evolución se ve en varios sentidos. Hacer ejercicio varias horas al día, todos los días, nos pone en forma físicamente y nos vuelve más fuertes y resistentes. Además, horas de caminata en soledad nos permite meditar sobre nuestras vidas y crecer emocionalmente. Y también somos constantes testigos de un progreso literal, en términos de distancia. Cada día que caminamos, estamos más cerca de la meta. Y por último, existe una fuerte vocación de servicio en la comunidad peregrina, entre los propios peregrinos ayudándose cuando sea necesario, y que queda en evidencia en su máxima expresión en los hospitaleros. Los hospitaleros representan la esencia más pura del camino. Este modelo mental ayuda a explicar otros comportamientos como no querer repetir el mismo camino, ejemplo, empezar con un camino francés y luego hacer el primitivo, el del norte y otros, o repetir el camino pero no exactamente, o sea, no quedarse exactamente en los mismos lugares o tomar las mismas rutas, así también como la existencia de hospitaleros voluntarios, gente que dedica sus pocas vacaciones para ir a trabajar gratis a un albergue para ayudar a otros peregrinos. Antes de terminar el video, quería incluir una descripción del camino que escuché de otros peregrinos y que yo comparto, y que se refiere al camino como una suerte de vida comprimida en pocos días. Esta descripción no debería ser sorpresa, ya que mucha gente describe la vida como un camino de ida. Punto de vista excelentemente expresado en un poema de Antonio Machado y popularizado por Joan Manuel Serrat. Como conclusión, podemos decir que el camino nos llena de una forma muy especial y que hacer muchos caminos es como vivir muchas vidas. Si te gustó este análisis, puede ser que te interese saber cuáles son los malentendidos más comunes del Camino de Santiago. Un abrazo a todos y buen camino.